Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traigo un proyecto, eh, podríamos decirlo casero, porque lo he realizado con la intención de que podamos modificar lo que son las fuentes conmutadas o fuentes switching como esta. Aquí tenemos una fuente de 12 voltios y tenemos una fuente de 24 voltios. Así esta fuente fuera de 40, 30, lo que sea de voltaje, se pueden modificar con este componente que hemos elaborado, pero no sin antes aclararles un punto. Solo podemos modificar con este proyecto fuentes que tengan una salida, es decir, un positivo y un negativo, ¿verdad? Si tuviera dos salidas, pero fuera controlado por un solo optoacoplador, también la podemos modificar. Pero en el caso de las fuentes de los televisores o de los equipos de sonido que traen a veces hasta 3 etapas controladas, no las podemos modificar con este proyecto, ya que para ello voy a hacer uno que sea diferente a con el cual vamos a estar modificando el voltaje de las fuentes de los equipos de sonido o de televisor cuando queramos o bajarla o subir su voltaje de salida, porque sí se puede, yo los he probado y me han funcionado bien, pero he decidido iniciar con lo que son estas fuentes que son de una salida para que nos vayamos ahí familiarizando con lo que es su funcionamiento. Bueno, dicho eso, pues no sin antes también quisiera hacer un breve ahí, anuncio en esto, que si van a modificar una fuente de estas, pues punto número 1, tendrían que tener conocimientos de electrónica. Punto número 2, tendrían que hacer los ajustes como se muestra en el video, ya que de lo contrario pueden echar a perder una fuente y pues da la casualidad que si es para algún aparato que tengan o algo que quieran reutilizar, pues verdad, es responsabilidad de cada quien de los que hagan la réplica de este proyecto, ya que cada quien sería responsable de sus actos y pues aquí, ¿verdad? Solo se hace el video para demostrar el funcionamiento y pues si tratan de cumplir el procedimiento como aquí se explica, no tendrían inconveniente. Y una vez más, ¿verdad? Tener mucho cuidado con la electricidad, ya que la electricidad no es un juego y pues pueden sufrir una descarga y es un riesgo para la salud. Así que amigos, dicho eso, continuamos. Aquí el proyecto está basado en un TL431. El TL431 viene en casi todas las fuentes conmutadas o fuentes switching y pues su funcionamiento es ajustar un voltaje para mantener lo que es la estabilidad en la salida de esta fuente, ya que el TL431 junto con el optoacoplador recogen un voltaje de referencia a la salida ya rectificado y pues ese dato lo ingresan nuevamente a lo que es la etapa primaria y por medio de este integrado que tenemos aquí se lleva a cabo lo que es la frecuencia o el ciclo de trabajo para que el chopper pues en su salida mantenga el voltaje estable, ¿verdad? Entonces, ¿pero qué es el TL431? El TL431 es un diodo ajustable, se podría decir así, ya que si nosotros ajustamos su pin de referencia, pues tendríamos a la salida de la fuente un voltaje diferente para el que fue programado, ya que si nosotros no hacemos ese tipo de movimientos, pues las fuentes estas son bastante eficientes, muy buenas, reducidas en tamaño, entregan buen amperaje y estabilidad de su voltaje para mantener los equipos con los que fueron diseñados para trabajar, ¿verdad? Aquí en esta parte, pues este transistor o diodo ajustable lleva un conjunto de resistencia por el cual pues toman un voltaje positivo y tienen un punto resistivo, ambas resistencias en su unión, el cual pues conectan al pin de referencia de este transistor y es por ahí donde mantienen el voltaje estable.
Entonces, antes de continuar, vamos a dibujar más o menos cómo funciona este tipo de transistor para que vayamos viendo, ¿verdad? Al momento de que hagamos la prueba o repliquemos el video, pues tengamos el conocimiento de cómo conectarlo. El TL431 es un diodo ajustable, como decíamos. Tiene la presentación como un transistor TL431 y pues tiene 3 pines, pin 1, pin 2, pin 3. Pin 1 hace referencia a lo que es la referencia. El pin 2 es el ánodo y el pin 3 es el cátodo. Entonces, en los diagramas lo vamos a encontrar de esta manera. Viene como si fuese un diodo, de esta forma. Y pues con la única diferencia que tiene el símbolo de un Zener, ¿verdad? Ya que como decíamos que tiene un punto de ajuste por el pin 1. Y pues aquí en su entrada tendría el voltaje que está emitiendo la fuente. Digamos que tuviéramos 30 voltios, voltaje directo. Y pues en la entrada siempre va a ir conectado una resistencia en serie. Esta puede ser de 600 ohmios hasta 5K según el valor de la fuente o el voltaje que está presente, ¿verdad? Entonces aquí en el pin de referencia tenemos un arreglo de dos resistencias. Una conecta de positivo a punto de referencia y la otra de punto de referencia a lo que es la tierra o negativo. Entonces vamos a clasificar esta como R1 y esta como R2. Entonces, si nosotros tenemos este voltaje y quisiéramos variarlo, pues podemos. Hay una fórmula, digamos que si queremos aquí 12 voltios, hay una fórmula que podemos aplicar para esto. Y pues tendríamos que modificar la R1 en este caso. No sabemos qué valor tendría, pero sí, en este caso, digamos que conociéramos el valor de R2, un ejemplo, 3.9K o igual a 3900 ohmios. Si tuviéramos este dato en este caso, pues que la gran mayoría se puede tomar el dato de la resistencia que tenga el tipo de fuente que estemos tomando, ya que si nosotros revisamos pues y buscamos en lo que es este punto resistivo, siempre vamos a encontrar una que va conectada a tierra y pues tomamos el valor de la resistencia que va a tierra y el valor de la R1 que va al positivo tendríamos que buscarla por medio de la R2, ¿verdad? Entonces, tomando en cuenta que aquí fueran 3.9K, la fórmula que tenemos para encontrar el valor de la resistencia 1 si queremos 12 voltios, la vamos a aplicar de la siguiente manera. R1 sería igual a R2 según la fórmula. Abrimos paréntesis y ponemos el voltaje que necesitamos, los 12 voltios. Luego esos 12 voltios se dividen entre lo que es el voltaje de referencia, porque en esta parte de aquí el datasheet dice que el voltaje de referencia es 2.5 voltios. Entonces, aquí se divide entre los 2.5 voltios menos la constante 1, que ya lo da la fórmula. Entonces, si empezamos a aplicar los datos del esquema que tenemos aquí, podemos decir que R1 es igual a 3900 ohmios. 3900 ohmios. Abrimos paréntesis, los 12 voltios que necesitamos entre los 2.5 del voltaje de referencia menos 1, ¿verdad? Menos 1. Ahora bien, continuando, R1 es igual a 3900 ohmios. Aquí tenemos que hacer la operación que tenemos en el paréntesis y pues decimos que
12 lo dividimos entre los 2.5. Eso nos da un dato de, permítanme, vamos a ver, nos da un dato de 4.8. 4.8 menos 1, que es la constante. Entonces, R1 es igual a 3900. Luego dijimos que 12 entre 2.5 era igual a 4.8 menos 1. Esto sería igual a decir 3.8. Aquí. 3.8 nos da de resultado de lo que teníamos en el paréntesis, ¿verdad? Luego decimos que R1 es igual a 3900 ohmios. Esto lo vamos a multiplicar para despejar el paréntesis. Lo vamos a multiplicar por el resultado, que son 3.8, ¿verdad? Teniendo este dato, multiplicamos 3900 por 3.8. Esto nos da 14.820 ohmios, lo cual sería igual a decir 14.820. Si nosotros necesitamos una resistencia de 14.820, probablemente no la consigamos, serían 14.8K, pues podemos ponerle una de 15K. Este sería el valor de la resistencia que tendríamos que poner aquí en R1 para modificar el voltaje de 30 a 12. Esto sería en el caso de que quisiéramos modificar, ¿verdad?, el voltaje de la resistencia aplicando la fórmula. Pero si lo queremos elaborar con el comprobador que yo he elaborado, pues aquí es un poco diferente, porque lo que yo he hecho ahí es que, basado en el diagrama que nosotros ya hicimos aquí, pues he tomado un TL431, he puesto una resistencia de 1K a la entrada de voltaje. Luego en serie he conectado lo que es un potenciómetro de 100K, y pues ese voltaje es el que está entrando a lo que sería el punto de referencia, tomando el valor pues de ese tipo de potenciómetro, tal cual como lo vemos aquí, solo que en lugar de llevar esta resistencia de 15K, en el proyecto que yo he elaborado lleva una de 1K aquí, y antes lleva el potenciómetro. Vamos a elaborar el diagrama para que podamos ver cómo está diseñado, y pues es de la siguiente manera. Vamos a ocupar el color negro. Es muy importante que vean todo el procedimiento, porque si no lo toman en cuenta pueden tener inconvenientes y no les va a funcionar. También los ajustes que se hacen con los potenciómetros es bien importante. Así que tenemos aquí el transistor, lo vamos a dibujar más en grande. Tenemos aquí sus 3 pines, el 1, el 2 y el 3. Entonces, como decíamos, el 1 hace la función de la referencia, el 2 es el ánodo que va a tierra y el 3 es el cátodo. Por aquí lo tenemos, lo vamos a alargar más los pines. Vamos a poner aquí TL431. Ok, entonces, en el pin número 1, donde va lo que es la referencia, he soldado una resistencia de 1K y seguido de otra resistencia de 1K. Luego aquí abajo tendríamos lo que es el conector de negativo, y simulemos por aquí arriba el positivo, lo vamos a hacer con un color rojo para que veamos cómo he hecho yo este tipo de activador de fuente, ¿verdad?
Vamos a poner por aquí un poco pando, me salió ahí, pero la disculpa. Bueno, entonces, entre el voltaje positivo y la resistencia que conecta al positivo, aquí he conectado lo que es el potenciómetro. Vamos a dibujar el potenciómetro de esta manera. Ahí está. Es un potenciómetro de 100K. Y aquí a la salida, para conectar con el negativo, he hecho lo mismo. He conectado otro potenciómetro de igual manera de 100K. 100K variable igual aquí. Y pues estas resistencias que tenemos aquí son de 1K. Esta también es de 1K. Ahí lo tenemos. Luego, el pin número 2, que es el ánodo, como este corresponde a lo que es la tierra, lo conectamos al negativo del proyecto que tenemos aquí, que sería el cablecito negro, y el cable rojo simula el positivo. Ahora bien, tenemos voltaje de cátodo en esta parte. Aquí le he conectado lo que es otra resistencia, que esta resistencia que voy a conectar aquí es de, aquí la tenemos, 390 ohmios. 390 ohmios. Y esa resistencia hace referencia a la que estábamos viendo al principio, ¿verdad? Con la fuente, donde se conecta del voltaje de entrada y va directo a lo que sería el cátodo del transistor o diodo ajustable. Entonces yo probé con una de 390 ohmios para ver cómo me funcionaba, y la verdad es que me ha funcionado muy bien, trabaja súper bien. Pero si ustedes quieren replicarlo, pues pueden ponerle 600 ohmios para tener más seguridad de que les trabaje más descansado este transistor y no tendrían ningún problema. Entonces, esos son todos los componentes que lleva este pequeño módulo. Tenemos el transistor que va aquí, las dos resistencias de 1K que van aquí, que corresponde a esta y esta, los dos potenciómetros, uno que controla el voltaje positivo por este lado y el otro que controla lo que es el negativo hacia este lado, siempre al punto de referencia. Entonces, si pueden tomar nota del esquema, aquí está, vean. Y pues vamos a continuar con la primera prueba. Una vez que ya vieron el diagrama cómo está, vamos a continuar con la prueba. Hay un dato bien importante. Para cuando yo lo probé, lo he probado con un voltaje de 12 voltios DC, o sea, voltaje directo. Y les voy a enseñar para que ustedes antes de probar la fuente, pues tengan certeza o seguridad de que no van a dañar algún otro componente, ya que alguna mala conexión pudiera ocasionar algún daño, ¿verdad? Yo en este caso voy a estar probando lo que es el voltaje para que se vea mejor con este pequeño display que es para medir voltaje. Tiene 3 puntos de conexión. Trae para lo que es el negativo. El negativo, cablecito negro aquí. Y el positivo, el cable de en medio. El que queda a la orilla dice voltaje, pero aquí es para tomarlo ya como tester, que aquí si le metemos cualquier voltaje, pues la pantalla nos marca cuánto voltaje está ingresando por medio de las puntas de prueba. Pero necesita una alimentación para que el display encienda. Entonces
Yo lo tengo conectado con una fuentecita de 12 voltios, 500 miliamperios, y la voy a conectar en este momento para que vean que ya está funcionando. Por ahí lo tenemos. Vamos a girar un poco porque así es la forma correcta. Ahí lo tenemos. Y ahora lo que voy a hacer es que voy a alimentar esta placa con 12 voltios. Le puse los cables de dos colores para diferenciar dónde entra el voltaje y por dónde hace el ajuste. Así que veamos. El cable amarillo conecta a lo que es el cátodo del transistor, que es por donde ya sale el voltaje ajustado y va hacia el optoacoplador en esta parte. Creo que quizás se lo voy a dibujar en el diagrama para que lo tengan ahí, ¿verdad? Más identificado. Le vamos a poner aquí voltaje DC para una fuente de 12 voltios, en pocas palabras. Y aquí en esta parte de aquí saldría lo que sería la salida hacia optoacoplador. Esta sería la salida. Y pues el negativo siempre lo vamos a tomar del negativo, ¿verdad? El negativo va a ser el cable negro, el que tenemos en ambos lados, tanto como para la entrada de voltaje como para las salidas que conectan hacia lo que es el controlador, en este caso el optoacoplador. Bueno, dicho eso, vamos a comenzar a probarlo. Y pues yo le voy a dar alimentación a este proyecto con otra fuente de 12 voltios. La voy a conectar por aquí. Y yo aquí ya tengo el positivo. A ver, el positivo es el de estas franjas. Le voy a hacer un nudo como siempre para tenerlo identificado. Y conectamos. Poner un poco más de estaño a lo que es el cable para que nos suelde bien ahí lo que sería la punta de la fuente. Aquí le vamos a conectar una fuente de 12 voltios con fines de poder observar en la pantallita el funcionamiento de lo que es este aparatito que hemos diseñado, para poder ver si está operando dentro de sus márgenes correctos. Ya está alimentado. Pues aquí a la salida, esta es la salida. La salida va a ir al positivo del tester, en pocas palabras, porque esto se comporta como un tester para poder visualizar mejor, ¿verdad? El voltaje. Pues ahí se aprecia bien. Este volado no quiere soldar. Bueno, le vamos a poner más estaño porque como que no quiere agarrar aquí. Permítanme un momento que esto no quiere agarrar el estaño. Ok, ya lo tenemos soldado. Y si podemos observar por esta salida ya tenemos un voltaje. Ese es el voltaje de cátodo que tenemos ya por la salida del pin número 3 de lo que sería el TL431. Estamos hablando de este punto de aquí, que es el cablecito color amarillo, el cual le inyecta el voltaje a este tester y pues ya podemos visualizar ahí el voltaje, ¿verdad? Ahora bien, un dato bien importante aquí. Tenemos los dos potenciómetros de 100K. El que conecta a tierra tiene que estar topado al máximo, es decir, a los 100K de resistencia.
Y con el de aquí que conecta al positivo, pues podemos empezar a moverlo para ver si nos hace algún ajuste. Y como podemos ver, nos controla el voltaje de referencia, que está entre 2.6 a 1.8. Esa es la variación. Entonces, una vez que tenemos, como decíamos, el de tierra a máximo, y aquí pues probamos esto, ponemos entonces el que entra en positivo, el variable de positivo, y lo dejamos en máximo, topado, así en K. Ahora que vimos que ya funciona, pues esa era la única prueba que vamos a hacer con los 12 voltios. Y solo voy a desoldar lo que es de la alimentación positiva, porque el display sí lo vamos a estar dejando ahí por el momento. Desconectamos esta fuente y pasamos a hacer lo que es la primera prueba. Vamos a conectar esta fuente. Y pues aquí podemos ver que tenemos el transistor 431, es SMD, y una forma de poder identificar dónde vamos a conectarlo es de la siguiente manera. Este tipo de transistor, el punto de conexión que lleva siempre del lado de arriba corresponde a lo que es el ánodo, porque si nos fijamos está conectado a la tierra. Entonces, el pin que conecta hacia el optoacoplador, porque aquí está el optoacoplador en esta parte, este sería el cátodo. Y el punto que está conectado con una línea delgadita que va hacia estas resistencias, ese es el punto de referencia o pin de referencia, ¿verdad? Entonces, lo vamos a desoldar y les voy a decir cómo conectarlo. Vamos a quitar este transistorcito. Hay que calentar sus 3 patitas y ya se desoldó. Ahí lo tenemos. Entonces el conector que va hacia lo que es el optoacoplador, este que vemos aquí, aquí es por donde vamos a conectar el cable de color amarillo. Como si nos fijamos desde el transistor, la pata va directo al optoacoplador, no pasa ninguna resistencia sobre él, pues así lo vamos a conectar directamente hasta aquí. Pero si en alguna fuente que veamos que hay una resistencia anticipada antes del pin del optoacoplador, pues tendríamos que ponerlo cabalito donde estaba conectado lo que es el pin de cátodo del transistor. Entonces, amigos, vamos a revisar conectando esta fuente, y pues el negativo del probador puede ir en cualquier parte negativa. Yo en este caso lo voy a conectar por aquí porque esto corresponde a negativo. Lo voy a estar conectando aquí en esta parte. Poner soldadura. Ahí está. Aquí está conectado a negativo. No vayan a creer que está conectado en otra parte. Este es el negativo. Aquí pasa y pues ahí lo tenemos. Ahora, lo que es la salida del optoacoplador de la que estábamos hablando, pues ese conector amarillo lo vamos a poner donde va el optoacoplador, y va de la siguiente manera. Por aquí también tenemos el positivo de la salida de esta fuente, y el positivo, como podemos ver, hace conexión en este capacitor, y pues la parte negra es la del positivo y la franja blanca es donde va el negativo. Entonces nos vamos a posicionar en el positivo del capacitor, y es ahí donde vamos a estar conectando la punta de alimentación del circuito que hemos elaborado. Conectar ahí está.
Ahora vamos a conectar lo que sería el negativo de la salida. Pero en este caso, como tenemos el mismo negativo, pues yo creo que aquí podemos obviar esa conexión. Es más, la vamos a quitar para que se vea más claro lo que son las conexiones. Y pues normalmente estábamos utilizando este otro conector porque, como vieron, estábamos usando una fuente y estábamos usando lo que era el display que vemos aquí, y para eso tenía dos negativos de conexión, pero hoy que ya lo vamos a hacer directamente a la fuente ya no es necesario. Tenemos el negativo y que alimenta el negativo de este circuito. Entonces el positivo del cátodo de lo que es el TL431 va a ir conectado donde conectaba el cátodo del transistor SMD que desoldamos, que pues era el mismo TL431, solo que este iba en versión SMD, ¿verdad? Entonces, aquí lo tenemos ya. Hoy voy a soldarle el cable de alimentación. Voy a estar usando este pequeño extensión y vamos a hacer la soldadura. Ponemos un poco de estaño ahí, porque ahí tiene la entrada de alterna esta fuente. Y pues vamos a soldar lo que es la alimentación. Bueno, una vez que ya tenemos todo esto así, lo vamos a acomodar para que se logre apreciar bien en la pantalla. Voy a acercar aquí este toma. Por ahí así quizás. Y la pantallita la vamos a estar conectando a la salida normal de la fuente para que veamos aquí, ¿verdad?, el voltaje que nos va a estar reflejando. Vamos a conectar por aquí el negativo. Ahí está. Y el positivo del tester. Este es solo para ver el voltaje que nos va a estar entregando. Vamos a ver. Ahí se logra ver. Ok. Entonces, algo bien importante antes de conectarlo. Probemos que este potenciómetro donde entra el positivo pues esté en mínimo y, perdón, que esté en máximo. Serían los 100K. Y que el que conecta al negativo también esté en máximo voltaje, en máxima resistencia, o sea, es decir, los 100K, que no esté a cero, porque con este potenciómetro del negativo hay que tener mucho cuidado, modo de no moverlo mucho, ya que si lo ajustamos demasiado baja su resistencia, teniendo elevado el de la entrada positiva, podemos dañar la fuente, ¿verdad? Este proyecto trata nada más para controlar un voltaje. Y si nosotros ya tenemos un voltaje adecuado, pues ahí toca ver en qué resistencia se quedó aquí. Y podemos ocupar esta misma plaquita, pero cambiando lo que es el potenciómetro por una resistencia fijo. ¿Ok? Dicho eso, lo vamos a conectar. Y ahí está, amigos. Ahorita la fuente, si se fijan, está conectada directamente a la red, a los 110 voltios o 120 de aquí de la red, y a su salida nos está reflejando 5 voltios. ¿Por qué? Porque nosotros aquí tenemos ajustadas estas resistencias, como decíamos, donde va el positivo está a máximo. Si nosotros movemos el potenciómetro de positivo, vamos a levantar un poco para que se vea. Si nosotros lo variamos, ahí podemos ver que también varía el voltaje del display, es decir, el voltaje de salida de la fuente. Entonces, si nosotros posicionamos
en máximo esta resistencia porque vimos que llega hasta 5 voltios. Entonces, como esta otra lo tenemos topado a 100K, empezamos a bajar lo que es de a poquito, a modo de que vayamos viendo el voltaje que nosotros necesitamos. Podemos ver que ahí empieza a subir, está subiendo. No hay que darle rápido porque esta resistencia, como es de 100K, con poquito que la movamos podemos exceder el voltaje y podemos dañar la fuente. Y no se trata de dañarla, aquí hay que ir despacito. La que estoy regulando ahorita es el negativo, el potenciómetro que conecta al negativo, que sería el que les mostré en el diagrama, este de aquí, ve que va conectado al negativo. Este es el que estoy variando ahorita, su resistencia estaba en 100K, pero ahorita lo voy bajando y al irlo bajando, el voltaje aquí va subiendo. Podemos ver, llegó a 7. Y como les digo, esta fuente trabaja hasta como 24 voltios, por lo tanto no hay problema que pasemos de los 12 voltios aquí. Ya que si esta fuente fuera de 12 voltios, como en el caso de la otra que vamos a estar probando, de la que tiene transistor así superficial, y con esta hay que tener cuidado porque sus capacitores a veces son de bajo voltaje, aquí podemos ver 16 voltios. Si excedemos este voltaje, lo que va a suceder es que van a explotar y nos puede dañar, ¿verdad? Y el líquido que tiene nos puede quemar o algo. Entonces, si van a intentar modificar una fuente de 12 voltios, antes que nada, cambien los capacitores, que sean siempre en este caso, 680 microfaradios, pero el voltaje que sea por ahí de unos 50 voltios, por decir así, para que tengamos un margen y no vaya a ocasionarnos un accidente. Entonces continuamos variando aquí. Llegó a 8, 9, 10, 11. Ahí ven, podemos ver 14, 15, 20, hasta 32. Miren, no le doy más porque ¿cómo se llama? Los capacitores que tiene los puedo explotar. Es más, le voy a bajar un poco porque yo creo que ya excedí del voltaje que da. Y vamos a estar midiendo la salida con el tester digital en la escala de voltaje. Vamos a poner por aquí a un lado, esperando que se vea todo, ¿verdad? Ahí. Aquí está el tester. Hoy vamos a probar aquí a la salida donde tenemos conectado el display. Veamos cómo nos marca el tester digital. Podemos ver menos 24 voltios, lo estaba al revés, hoy lo voy a poner donde corresponde. Ahí podemos ver, tiene 24.2 voltios, 24.4 voltios, ¿verdad? Si seguimos ajustando esto, seguimos bajando un poquito más, bueno, llegó a 20, a 30, podemos probar de nuevo. Podemos ver, ahí están 29.8 que se aproxima a 30. Aquí en la entrada vamos a comprobar la alterna para que vean que está alimentado con la alterna. Aquí está en alterna y ahí se cambia en el tester. Y como podemos ver, no se detiene bien esta punta. 113 voltios tenemos ahorita en la red eléctrica de AC. Así que ahí pueden ver y podemos llevar el voltaje hasta mínimo de nuevo. Entonces elevamos la resistencia de tierra y ahí va cayendo de nuevo el voltaje. Llegó a 8, 7, 6, 5. Seguimos moviendo el potenciómetro hasta 5, ya topó a los 100K. Entonces ya de aquí para acá podemos movilizar esta otra resistencia y pues ahí va cayendo más el voltaje, sigue cayendo. Ahí podemos ver 3.9, 3.4 y llega hasta 3.7. Hasta ahí nos llegó al mínimo, sería el 3.7. Ahora vamos a comprobar la otra fuente, la de 12 voltios.
para que veamos que también podemos modificarla. Voy a desconectar la fuente que tenemos ahorita, así brevemente. Conectamos la salida y como ya les había dicho en otro video, cuando estemos utilizando fuentes como estas de 110 voltios, pues tengamos a la mano siempre el foquito para descargar el filtro de la entrada para que no nos vaya a dar un corrientazo o una descarga eléctrica, como le quieran llamar, y pues ya no tiene voltaje. Entonces vamos a desconectar el tester que tenemos aquí. Desconectamos el negativo, positivo de alimentación y el del cátodo. Ya hicimos la prueba con esta. Ahora vamos a comprobar la otra, que sería esta, la de 12 voltios, ¿verdad? Así que iniciamos con esta. Antes que nada, con la otra, se me olvidó hacer una prueba antes de quitarle el transistor TL431. Esta la voy a conectar tal cual como está para que veamos el voltaje que está entregando. Vamos a soldar aquí la extensión que va a ir a los 115 voltios que tiene la red. Ahí está. Yo sé que este video lo van a sentir quizás un poco largo, pero todo lo que estamos haciendo es bien importante, ya que si no hacemos los pasos correctos no vamos a tener éxito con este tipo de modificaciones. Así que aquí no hay nada que sea metal, todo es plastificado esta mesa. No hay problema que pongamos el circuito así. Pero si tienen metal o algún otro tipo de material conductivo en una mesa, no lo pongan así porque va a ser un fuego, un incendio. La conectamos y pues ahí prendió la fuente y se ve el LED y vamos a medir su salida. Vamos a estar poniendo esta pantallita con la que vamos a comprobar. Espero que se ubique ahí. Y vamos a medir las salidas. Tiene 12.2 voltios. 12.2. Vamos a estar conectándole ahorita un foco de vehículo para que veamos que está funcionando la fuente. Ahí está. 12 voltios. Esta fuente era de casi 2 amperios, como 1.8 amperios. Logra levantar este foquito. Y bueno, hoy sí vamos a hacerle la modificación. Aquí hemos modificado los dos estilos de fuente. Ya vimos que modificamos la que trae TL431 versión chip. Y aquí vamos a modificar la que trae TL431 en versión superficial, pero siempre el 431. Ahora bien, ya está aquí descargado el filtro y vamos a quitar el transistor, como hicimos con la otra fuente. Vamos a quitar el TL431. Hay que desoldarlo. Vamos a desoldarlo para poder quitarlo. Creo que ya está desoldado. Y aquí lo tenemos, ya lo desoldamos. Aquí está el transistor. Espero que se vea ahí. Espérenme que... Ahí está. TL431A. Entonces, si observamos su conexión y va de esta manera, pues lo mismo de siempre. Aquí podemos ver que
este conector que va aquí, o esta pata que va aquí, toca lo que es el optoacoplador, no hay otra resistencia de por medio, pues directamente toca, y este es el cátodo. Aquí estaba el ánodo, que es negativo, por aquí llegaba la referencia con todas estas resistencias, pero aquí las resistencias ya no las tomamos en cuenta porque vamos a trabajar con las resistencias del probador que hemos hecho o activador, y pues solo queda hacer las conexiones. Iniciando, vamos a conectar el pin amarillo, que es el cátodo del transistor que tenemos aquí, el TL431. Lo vamos a conectar directamente hacia la pata número 3 que tenía conectado aquí el transistor que ya quitamos, ¿verdad? Lo vamos a estar soldando aquí cabalito donde iba la patita de ese transistor. Ahí está, ya está soldada. Ahora el positivo del probador lo vamos a estar conectando a la salida positiva, que en este caso pues corresponde a este cable rojo que tenemos aquí. Aquí lo voy a unir para que sea más fácil. Y el negativo lo vamos a unir siempre a la salida negativa. Ahí lo tenemos. Y ahora solo queda conectar lo que es la pantallita de tester a la salida siempre de lo que sería la fuente, para que estemos viendo en tiempo real lo que sería el voltaje de salida que estaría entregando la fuente. Por ahí lo tenemos ya soldado. Ahí a la salida de la fuente. Y el negativo pues lo vamos a estar conectando. Por aquí hay un negativo. Esta parte corresponde al negativo, lo podemos conectar por aquí, que sería el negativo del tester o pantallita que tenemos ahí para ver el voltaje, ¿verdad? No, no es el negativo, es el positivo. Este sería el negativo. Este de aquí es el negativo, ya lo estaba poniendo al revés. Va, ahí lo tenemos. Ya está conectado lo que es el tester, y pues por aquí vamos a hacer la prueba. Entonces, como dijimos, la resistencia que va a tierra yo lo he dejado aquí separado para no equivocarme, y el que va a positivo lo he dejado aquí por donde van las entradas positivas. Este puede estar en mínimo o máximo, pero quizás es mejor en mínimo. Luego, la que va conectada a tierra tiene que estar en máximo, los 100K. Ahora bien, teniendo así, pues conectamos a la red para ver cómo nos trabaja. Y ahí está, amigos. Con esto tenemos un tema muy importante. Este tipo de fuentes, al detectar que el voltaje ahí en su punto de conexión ya con el optoacoplador, el circuito que lleva aquí en la etapa primaria detecta bajo control en lo que es el integrado, y pues se pone intermitente. Aquí lo que queda es que hay que ajustar el voltaje, y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Comprobamos el potenciómetro que va positivo, lo topamos a máximo y vemos que logró subir hasta 4, pero siempre intermitente. Entonces empezamos a bajar el que conecta al negativo despacio. Ahí intermitente podemos ver el voltaje que va a ir subiendo. Lo empezamos a bajar. Ahí vemos que ya llega hasta 5, ya va subiendo el voltaje.
Ahí vemos que ya está llegando en 8, ahí ya se está estabilizando, ya que esta fuente es de 12 voltios y tiene un sistema que con menos regulación en el optocoplador no trabaja, pero si se fijan es de 8 normal y nos logra trabajar hasta, perdón, era de 12 la fuente normal, nos logra trabajar en mínimo hasta en 8. Pero aquí podemos seguir ampliando el voltaje y podemos ver que llega a 9, llega a 10, 11, ahí tenemos 12, ahí tenemos los 12 voltios con lo que estaba programado desde un principio la fuente, 12. Y si seguimos variando, pues puede continuar variando. Aquí vemos 13, 13.3, veamos 14. No le voy a dar más voltaje porque los capacitores que tiene son de bajo valor. Vamos a hacer una observación, quiero ver de cuántos los capacitores que tiene. Ya la desconectamos de la red. Y son a 16 voltios. 16 voltios es lo que tienen. Así que si nos fijamos, pues hoy que ya está el voltaje sobre lo que tenía, el voltaje enciende normal. Y si probamos el foquito, pues vamos a comprobarlo para ver que el voltaje también es bueno, ¿verdad? Vamos a bajar a 12, ahí 12.3, y vamos a probar aquí con el foco de vehículo para que veamos cómo funciona. Aquí está el conector y ahí está funcionando, ahí está la pantalla y como podemos ver funciona normal. Así que podemos variar hasta como a 14, 15 quizás, porque ya vimos que como 16 soportan los capacitores. Vamos a ver, 15 ahí. Vaya, 15.6, hasta ahí lo vamos a dejar, porque si le damos más, lo que va a suceder es que se van a explotar los capacitores. Y pues de igual manera vamos a comprobar que aquí en la entrada de alterna pues tenemos el voltaje de la red. Por ahí lo tenemos, vamos a ver. AC. Vamos a medir la entrada de alterna. 113 voltios. Y la salida de voltaje directo. Ahí está ahorita en 15.5, tal cual como lo está mostrando la pantallita. 15.5. Así que como podemos ver, amigos, sí se pueden modificar las fuentes usando este tipo de módulo que hemos elaborado. Y pues ahí podemos ver que podemos variar el voltaje, solo que esta fuente no nos permite bajar mucho, ya que como de 7 para abajo ya empieza a estar intermitente. Veamos, ahí ya no se estabiliza. Pues si lo subimos más, ahí hasta 8, ya en 8 ya nos trabaja bien, pero es porque la fuente ya está regulada para detectar un trabajo demasiado mínimo en la entrada del optocoplador. Así que sería todo por este video. Espero que se suscriban al canal y pues nos vemos en un próximo video.